Bienvenidos a Repensar la Historia. El día de hoy pues tenemos un episodio especial. Este día te voy a comentar un poquito sobre la historia del yoga. Como verás, si nos estás viendo en YouTube, estamos en el estudio de yoga Namaya, aquí en San José del Cabo, un lugar que ha sido pues ideado y potencializado por mi esposa Guadalupe Seferino, en donde entre ella y su servidor hemos estado haciendo clases de yoga y también pues nos surgió la necesidad de, si te estás uniendo a este grupo en Los Cabos o bien quieres saber de dónde viene esta tradición milenaria del yoga, pues aquí tenemos un pequeño y brevísimo episodio sobre la historia del yoga. ¿Qué es? ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué compartimos lo que clases de yoga te damos acá en Los Cabos? Y bien, también para que sepas qué es lo que te están vendiendo y qué es lo que estás comprando. Entonces, sin más, bueno, pues espero que disfrutes este video. Bienvenidos a este episodio que te comentaba en su momento, el yoga más allá de las asanas. Es un pequeño episodio en donde queremos aclarar que el yoga va más allá de las posturas, de la flexibilidad que vemos a veces en redes sociales y que se ha desvirtuado pues mucho en gran medida a ver estos cuerpos súper flexibles y que llegan a posturas casi inalcanzables para cualquier mortal. Pero el yoga no solamente son esas posturas o no solamente es un ejercicio físico que a la fecha se ha quedado ahí. El yoga es tal cual una filosofía de vida, es un estilo de vida que está respaldado por un montón de escrituras que vamos a ver el día de hoy, que te voy a platicar el día de hoy, y que eso es el objetivo de este pequeño episodio. Entonces, sin más, pues vamos a ir comenzando. Parte de lo que a mí me interesa que sepas qué es el yoga, bueno, pues sobre todo esta parte, el poder traer como evidencia ciertos textos antiguos que nos ayuden a vislumbrar qué es el yoga. Entonces, el Bhagavad Gita es uno de esos libros antiguos en donde se empezó a platicar sobre esta palabra yoga. Y en el Bhagavad Gita, que posteriormente lo vamos a revisar, es que en donde decía una persona que está en unión con la sabiduría, se entendía que yoga era la sabiduría, renuncia a los buenos y malos resultados de sus acciones en esta vida. Por tanto, comprométete en el yoga, es decir, en la sabiduría, que es la destreza en las acciones. Entonces, el ser humano ha visto que el yoga o esta parte de la sabiduría trataba de discernir en tener los buenos o malos resultados en esta vida. Entonces el yoga lo vamos a entender como esta sabiduría, estas acciones que nos van a llevar a tener una vida mucho más grata, mucho más amena, tener un bienestar. Por tanto, quisiera compartirte un pequeño audio de Ramiro Calle, en donde él nos va a hablar sobre pues este tipo de lo que él promete o lo que él entiende por el yoga, que nos ayuda a realizar el yoga. Entonces, a continuación te voy a poner el clip del video. ¿Qué es el yoga para ti, Ramiro? El yoga para mí es básicamente una técnica para la liberación del sufrimiento e incluso para aquel sufrimiento que es inevitable, tratar de afrontarlo con ecuanimidad y con un sentido transformativo. Ramiro Calle es uno de los divulgadores del yoga actualmente, que se encuentra en España y ha sido, pues, con una crítica muy fuerte sobre lo que actualmente entendemos por yoga o lo que vemos, lo que te comentaba en las redes sociales. Y él ha apostado de traer de vuelta ese yoga tradicional, ese yoga que va involucrando, pues, meditación, respiración y sobre todo aquí lo que menciona Ramiro es el yoga nos ayuda a liberarnos, que posteriormente eso lo va a tomar el budismo y que va a dar realce a toda esta fórmula. Entonces, para entender primero
El budismo es después de la aparición del yoga. Entonces, vean qué tan lejano, qué tan antiguo es esta tradición del yoga. Ahora bien, parte de lo que te queremos mostrar el día de hoy, pues es un poquito de la introducción, los orígenes del yoga, de un yoga clásico, de las filosofías clásicas de la India. Por tanto, también vamos a pasar por la Edad Media, el renacimiento del yoga en la época moderna y un pequeño vistazo a la actualidad para que podamos entender de dónde proviene todo este mundo. Entonces, a modo de introducción, pues vamos a definir el yoga. El yoga, como tal, pues el término proviene de la raíz sánscrita. Recuerden que el sánscrito es esta lengua que se hablaba en la India antigua y que muchos de las lenguas indoeuropeas pues provienen de aquí. Y de ahí viene que yoga viene de la raíz yo y significa unir o juntar. Entonces, esta etimología nos lleva a pues, pensar que la meta principal del yoga es la unión del ser individual con lo universal, o entendiéndolo de una manera mucho más corpórea, pues es la integración del cuerpo, mente y espíritu. Por eso, en alguna clase de yoga, pues siempre te van a estar involucrando. En una buena clase de yoga te van a decir que el yoga va a tratar de unir cuerpo, mente y el espíritu. Y el espíritu entendiéndolo como las emociones que tiene el ser humano. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a tener que hablar de a qué se refiere con unión. Bueno, hace un momento te comentaba que era la unión del ser individual con la conciencia universal. Podemos interpretarlo de distintas maneras. La que a mí me gusta más es que tú te conectes o tú individuo te conectes con el universo, con Dios, con la tierra, con la sociedad, es decir, que pueda ser empático con los demás. Eso para mí es lo que se entiende por una conciencia universal, de darle cierta medida a todas las cosas. Y por tanto, también el yoga es una disciplina que involucra no solamente prácticas físicas, sino también prácticas, pues, mentales, espirituales, lo que te decía hace un momento. ¿Y cuál es el punto? Bueno, alcanzar un estado de equilibrio y de bienestar. Esos son los conceptos, pues, básicos que intentamos dar en una práctica de yoga. Ahora, la historia del yoga tiene más de 5.000 años. Algunos lo avientan todavía más atrás, en la época de los sumerios, alguna de las primeras civilizaciones más antiguas del mundo, quizá ya estaban hablando de yoga, pero por escrito o lo que tenemos tal cual palpable son 5.000 años. Y esto ha evolucionado a distintos milenios, adaptándose a diversas culturas y contextos históricos. Entonces, parte de todo esto es que ha estado de distintas maneras en distintas partes del Asia sobre todo y después en América, que se ha adaptado a eso. Ha sobrevivido tanto tiempo por este tipo de evolución que ha tenido. También el yoga, pues aquí queremos plantarlo muy bien, no solo es una práctica física, sino una filosofía de vida, como decía en un principio, porque abarca aspectos éticos, mentales y espirituales. Y por tanto, pues ha influido en tradiciones como el hinduismo, como el budismo o el jainismo, que estas pues se ven más plasmadas en Asia, por ejemplo, ¿no? En el pensamiento de la India. Y de ahí, bueno, pues vamos a hablar un poquito de los orígenes del yoga. Vamos a irnos un poquito hacia los Vedas o las raíces prevédicas. Para eso, pues te voy a compartir también un pequeño clip de Sadhguru, en donde habla del Indostán, que me parece importante entenderlo así. Hindú no es un ismo. Hindú es una tierra. Y con el paso del tiempo, Hindú se convirtió en una civilización. Hindú nunca fue un ismo, ni es hoy un ismo. Bueno, debido a las situaciones políticas, a las luchas de poder que ocurren entre las personas, la gente cambiará de opinión a su antojo. Pero
La identidad hindú es de la tierra que yace entre el Himalaya y el Indus Ságara, que es el Océano Índico. Entre las cordilleras y el océano, esta tierra es hindú. La gente que vivió aquí naturalmente se volvió hindú, así que esta se empezó a llamar Indostán, la tierra de los hindúes. La tierra era hindú, así que la gente se volvió hindú. Debido a que la gente se volvió hindú, la nación, o todas las naciones que estaban allí en esa época, en esta región, se convirtieron colectivamente en Indostán. Como cuando decimos europeo. Puede ser francés, puede ser italiano, puede ser español, puede ser ahora Ucrania. No sabemos quién más se volverá europeo. Turquía se está volviendo europea. Bueno, parte de esto que quería comentarles era rescatar un poquito que en la India o el ser hindú, pues es una categoría muy general de todas las formas, personas, pensamientos que había en la India antigua. Entonces, para que nos sirva de recordatorio, la India, pues lo tenemos aquí marcado. Las personas que están en el audio, pues estoy marcando ahí en el sur de Asia, donde se puede ver el Indostán. Como mero recordatorio de cultura general, pues el primer encuentro o uno de los primeros encuentros que va a tener Europa con la India va a ser con Alejandro Magno, el griego Alejandro Magno, el macedonio, que va a empezar a conquistar esta parte de la India, el primer contacto que van a tener, y a partir de ellos pues, les van a empezar a llamar hindúes, pero hindúes, pues había un montón de pueblos ahí, y lo que decía Sadhguru, pues es que se ha categorizado de esa manera tan tremenda como el hinduismo o el ser hindú a toda esta tierra del Indostán, donde había un montón de pueblos y de creencias distintas. Entonces, pues es un poquito como de contexto que entendamos que hay un montón de personas que estaban pensando de distintas maneras y de creencias, evidentemente. Y de ahí, pues vamos a sacar uno de los libros más antiguos de la India llamado los Vedas. Los Vedas son los textos más antiguos de la literatura india y mencionan, pues, prácticas ascéticas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, prácticas de meditación, pero también en cuestiones muy, muy, muy adversas. No sé, tener a veces la mano levantada por bastante tiempo, ayunar, estar sin comer bastante tiempo. A eso nos referimos con ascéticas. Y meditativas, que son obviamente pues lo que va arrastrando en los Vedas, lo que es el yoga. Dentro de los Vedas, bueno, son unos himnos o son epopeyas, son cantos en donde hablan de héroes, de dioses, mitología, a partir de cantos. Por eso en el Rig Veda, por ejemplo, contiene himnos que mencionan la meditación y la contemplación. Los Atharvaveda Veda describen prácticas más concretas como el control del aliento y posturas corporales. Posturas corporales eran las más simples de aquel momento, una postura de flor de loto era lo más común. También, pues, dentro de los Vedas, vamos a hablar de las tapas, que son el calor o la austeridad, y se refieren a estas prácticas ascéticas, autodisciplina, esfuerzo, que eran esenciales para la purificación y el desarrollo espiritual. Obviamente, después de esto, pues esta autodisciplina en la actualidad, pues ya se ve un poquito más como de cierto turismo a estos ascetas que vamos a encontrar en la India actual que promocionan ciertas posturas de equilibrio, también que se encuentran en las plazas públicas y que están sin comer bastante tiempo. Hay ciertos videos en YouTube donde puedes ver a los ascetas teniendo una mano por años hasta que se solidifica el hueso del cuerpo humano. Y bueno, eso habla de una autodisciplina quizás que no sé si malentendida o desvirtuada de ese modo para hacerlo con mayor turismo, pero a eso nos referimos con la autodisciplina, que va más allá de eso. Me explico, es únicamente pues tener un desarrollo espiritual. También habla de las dianas, que este término lo vamos a estar arrastrando durante bastante tiempo, que habla de la meditación,
que son los estados más avanzados de la práctica de yoga, que se mencionan en esta parte del texto de los Vedas. Y posteriormente se va a ir detallando cada vez más. Otro de los libros más importantes del yoga son los Upanishads. Los Upanishads también es una colección de textos filosóficos que forman parte del pensamiento espiritual de la India, en donde hablan del Atman y el Brahman. Estos dos, pues el Atman es el ser individual, es idéntico al Brahman, que es la realidad suprema. Entonces, esta realización de la unidad es el objetivo último del yoga, que tú como individuo te unas a una realidad suprema, a una entidad suprema. Y que, bueno, obviamente lo que decíamos al principio, el ser individual con la conciencia universal. Los Upanishads pues, nos hablan de la filosofía yógica. Aquí como que empiezan a tener como un mayor control de eso y es hablando de la iluminación o de la liberación que mencionaba, si recuerdas, Ramiro. También describen técnicas de meditación, de control del aliento, es decir, de respiración, y que van sentando las bases para lo que vamos a ver como el yoga clásico. Ahora bien, en el yoga clásico te vamos a hablar un poquito de la época, si lo vemos en una línea de tiempo, de los romanos. En ese yoga clásico vamos a ver a Patanjali. Patanjali es uno de los pensadores hoy y recopiladores que le va a dar mayor sustento y practicidad al yoga. Entonces, Patanjali se sitúa algunos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo IV. No hay como tal cual un periodo donde esté, pero pues esta época nos va a marcar una transición entre la etapa védica y posvédica, es decir, donde ya se van recopilando mayores los textos y se va haciendo un desarrollo más filosófico a partir de estos textos. Y lo que él se dio cuenta es que el yoga estaba de cuenta, pues mencionando en varios libros. Y lo que él va a tratar de hacer, lo que hizo, fue sistematizar todas estas tradiciones jainistas, budistas y hinduistas, las va a tratar de aglomerar para darle un sentido y una espiritualidad tal cual a la práctica de yoga. Entonces va a estar influido por esto, por el budismo, el jainismo, los Vedas, los Samkhyas, en donde va a empezar a dar ya un sistema como tal coherente y práctico de lo que es actualmente el yoga. Para ello, pues escribió un libro, los Yoga Sutras de Patanjali. En estos sutras son pequeños oraciones, reflexiones, cantos, si lo queremos ver así, en donde pues, nos habla de estos pensamientos y están divididos en 4 secciones. Los primeros 51 sutras tratan sobre la naturaleza y los objetivos del yoga, y ahí nos va a hablar de los principios fundamentales del mismo yoga. La segunda parte aborda la práctica del yoga, describiendo el Ashtanga Yoga, que es el camino de las 8 ramas. Y aquí, más adelante, te voy a explicar las 8 ramas. La tercera parte detalla los poderes y habilidades que pueden surgir a través de la práctica intensa del yoga, una meditación profunda, una liberación de la mente, desprenderte de tu cuerpo, entendiéndolo de esa manera. Y en la cuarta parte, pues va a describir como un estado de liberación, ya que finalmente hayas alcanzado la conciencia pura. Entonces, esta estructura es la que tienen los Yoga Sutras. Evidentemente, tendremos que tener un episodio mucho más arduo si queremos estudiar tal cual los Yoga Sutras. Pero lo que nos describía Patanjali en este Ashtanga Yoga, en estos 8 ramas del yoga, es esta imagen, para los que están viendo y escuchando en un audio, estamos viendo que son 8 ramitas, 8 caminos, eh, que a mí me gusta llamarlo como ramas, no como caminos, porque caminos quiere decir que puedes tomar alguno y no involucrar a los demás. No, y vamos a entenderlo mejor como un árbol, como él lo planteaba, como las ramas que todas pues, te van a ir al yoga. Y habla de llamas, ni llamas. Las llamas son 5 actitudes hacia uno mismo, las llamas 5 actitudes hacia los demás. También nos va a hablar de los asanas, que son las posturas, los pranayamas, que es el control de la respiración, el pratyahara, la sección de los sentidos, el dharana, la concentración,
la dhyana, la meditación, la dhyana, que este término ya lo teníamos en los Vedas, y el samadhi, la conexión o iluminación. Normalmente en una clase de yoga se pasan por todos estos puntos. Si no lo estás haciendo, pues algo estás haciendo mal o te están vendiendo otra clase de ejercicio y no un yoga. Es decir, durante la práctica se tendrían que tocar estos puntos. Tendrías que alcanzar esos 8 puntos, ¿no? Eh, que obviamente cada uno va a ir tomándote tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero vamos a hablar primero de los llamas y ni llamas. Me parecen fundamentales entenderlos así. Vamos primero con los principios éticos universales. Se entiende que, pues, la IMSA es la no violencia, es decir, pues, no ser agresivo con los demás. Por eso lo habla como principios éticos universales que tienes que aplicar para la sociedad. Decir siempre la verdad, no robar, eh, por ejemplo, en este de no robar, nuestros maestros, saludos a Nora y a Roberto, nos hablaban, nos ponía un ejemplo ahí de no robar, que actualmente llegamos a tener mucho, y en especial quizás los latinoamericanos, de llegar tarde a las citas. Y eso es robar tiempo de los demás. Entonces, en ese sentido, quizás los llamas van en esa parte. Lo podemos conceptualizar o interiorizar de esa manera de, ¿estamos robando? Pues si no, a lo mejor no te robas una pieza de pan, pero sí robas el tiempo de las personas al llegar tarde, ¿no? Continencia, poder, pues, contener esas emociones que son difíciles para los demás, ser violento, por ejemplo, y no ser codicioso. Estos lo entendía Patanjali, que son las reglas o los principios por los cuales te deberías de regir si querías hacer una práctica de yoga. Ahora, a nivel personal, pues todavía mucho más a detalle, pues nos habla de pulcritud, tanto en pensamiento como corporalmente, emocionalmente. Ser siempre agradecido, el agradecimiento va a estar ahí siempre. Ser disciplinado, también esto también me llama la atención, un estudio del ser o de los textos sagrados, que te estudies a ti mismo y no solamente pues eh, creas lo que te están diciendo, sino que estudies los textos sagrados, que te digan, aquí están, estúdialos. No solamente porque alguien te lo está contando, sino estúdialos, ¿no? También aquí pues hago una invitación para que tú también te adentres a este tipo de contenido y a lo mejor encuentres respuestas que estés buscando. Y por último, mencionaba Patanjali, pues una rendición a lo divino. Y aquí me encanta porque lo pone a lo divino y no te dice a un dios, a una creencia, a una religión, al dios que tú quieres. Por eso el yoga se ha transmutado o ha permeado en distintas regiones del mundo porque lo deja muy abierto. Entonces, me parece fantástico este tipo de tradición. Ahora, regresando un poquito al árbol de las 8 ramas del yoga, pues en una buena clase, y esto es apreciación personal, pues tendríamos que pasar a hablar de las llamas en una meditación, igual que los de llamas. Obviamente las asanas, que se ha robado la mayor parte de la visualización en redes. El pranayama, que si, déjame mencionarlo aquí, que si tú no haces pranayama en tu práctica de yoga, pues no estás haciendo yoga como tal, estás haciendo un ejercicio físico. Entonces, eh, hay que hacer este tipo de ejercicio de pranayama porque te va a ayudar a abstraerte de los sentidos, tener una concentración, y evidentemente esto te va a llevar a una meditación tanto activa como estática, tal cual al iniciar la sesión o al terminar, que al terminarlo podríamos conectar el samadhi con la postura de Shavasana, por ejemplo, que a veces nos llega a costar trabajo pues soltar cuerpo y tener ahí una conexión con este desprendimiento de tu cuerpo y dejarte fluir con el ejercicio que acabas de realizar. Pero en fin, esa es mi recomendación. Esto te puede ser como los checks o los red flags si no tienes este tipo de actividades en tu estudio de yoga. Ahora, ¿cuál era la meta de Patanjali? Era la liberación o el aislamiento.
poder emanciparse de este ciclo de nacimiento, muerte del samsara, como lo entienden los budistas, y tener una liberación del alma individual. Y que ya no estuvieras pendiente de esta influencia en el mundo material. Tratar de alcanzar esa liberación. Esto fue avanzando con el tiempo y finalmente pues vamos a llegar que también va a estar alimentado los Yoga Sutras de Patanjali con otro libro sagrado importantísimo que es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que es una colección de textos antiguos dentro de un gran libro, de los grandes libros, es un pequeño pasaje, poniéndolo entre comillas, que es un libro sagrado, donde Krishna, es decir, el Dios Supremo, va a enseñar a Arjuna, el personaje principal, pues las enseñanzas del Karma Yoga, Bhakti Yoga y el Jnana Yoga. Y a partir de ahí, pues van a empezar a hablar sobre estas prácticas. El Bhagavad Gita, para hacer un pequeño resumen de qué trata, pues es un texto en donde se supone que Arjuna está a punto de comenzar una batalla con sus familiares, tíos, primos, hermanos, o sea, va a haber una pelea de todos contra todos. Arjuna se siente al principio como que sí quería pelear, sí estaba dispuesto veía la disposición de sus familiares para pelear contra sus mismos cercanos. Y llega un momento en donde dice, a ver, pero ¿por qué nos vamos a pelear? Y empieza esta reflexión, y durante esa reflexión se le presenta a Krishna. Y durante el libro le va presentando, pues de alguna manera, estas prácticas de yoga. Eh, ¿A qué voy con esto? Bueno, pues que Krishna, por ejemplo, el primero que le va a enseñar es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, que pues en el yoga o lo que entendemos como karma yoga, es que de esta manera, cuando haces acciones desinteresadas, te va a servir para purificar tu corazón y tu mente. Y en un principio, pues nos ayuda a tener o actuar sin apego a los frutos de la acción, ofreciendo todas tus acciones a la divinidad. Y lo dice en el libro, pues a Krishna. Aquí podemos tomarlo de manera muy religiosa, que también es válido. Algunos a Krishna lo toman como un Dios verdadero, un Dios supremo. Y si lo vemos del lado filosófico, como cualquier otra religión, pues tiene un trasfondo bastante interesante, que después te comentaré algún pensamiento que se desprende de esto. Pero bueno, entendiéndolo como el karma yoga o el karma es esta acción desinteresada, que cuando tenemos mal karma, que es lo que más se ha pegado en la actualidad, es que pues al actuar mal, pues te va a regresar esa acción. Pero si vas actuando de manera desinteresada o realizas acciones de esa manera, pues tienes un buen karma y así vas a purificar tu corazón y tu mente. También otro yoga que va a empezarle a platicar Krishna, a Arjuna, a nuestro personaje principal, pues es el camino a la devoción y al amor hacia Dios, hacia Krishna, y enfatiza esa importancia. Entonces, en un principio, lo que trata de aquí dar de manera filosófica es que cultivar una relación amorosa y personal con lo divino, viendo a Dios en todos los seres y acciones. Decir que respetes a tu prójimo, que respetes a tu vecino, que respetes a la vida, a que pues al perrito, a la plantita, porque ves a Dios en todas estas cosas, ¿no? Entonces, así vas a cultivar una relación personal y amorosa, esa devoción incondicional a Dios. Que aquí ves, lo podemos dejar abierto. También es muy importante verlo de esa manera, dependiendo de la creencia que tú veas, pues no quita nada el que tú respetes a la vida o a las cosas, porque así se tiene que respetar para tener una armonía espiritual. Otro, pues, es el Jnana Yoga, que es el camino al conocimiento y sabiduría. Este implica lo que decía hace unos momentos, el estudio del ser. En este caso, Krishna dice, pues no solamente necesitas creerme o tener una devoción hacia mí, tienes que estudiar, tener una reflexión, una disertación, una meditación
Y por eso mismo, pues le dice, ¿sabes qué? Para poder trascender de lo individual a la conciencia universal, necesitas trascender de la ignorancia y el ego para poder caminar o liberarte. Todo esto me parece muy interesante, que no solamente creas lo que te están diciendo en las escrituras, sino que lo reflexiones, lo medites para poder salir de esa ignorancia y obviamente de ese ego, ¿no? De decir, no, pues yo me sé todo esto porque es lo que yo sé o es lo que yo creo. No, 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 pues hay una disertación, hay también una reflexión. No solamente es creerlo por creerlo, tienes que analizar y reflexionar. Eso me parece interesante. Ahora, dentro del Bhagavad Gita lo que nos intenta mostrar es estos caminos del yoga, del karma, del bhakti, del jnana, mostrando que nos puede llegar a una liberación y una práctica sincera a la devoción. Entonces, el Bhagavad Gita, si lo queremos ver de manera filosófica, quizá como modo de vida, nos invita a adaptarnos a los distintos temperamentos y estilos de vida. Y aquí va lo que te decía en un principio. A veces cuando queremos hacer una actividad nueva, nosotros mismos nos llegan pensamientos rumiantes. Y me explico. Por rumiantes, pues nos vamos a tener aquella persona, a ti mismo, en tu fondo del ser, que va a tratar de quitarte de hacer esas nuevas acciones. Hacer ejercicio, tu cita con el psicólogo, hacer una cosa nueva que te beneficie, siempre va a haber esa personita dentro de ti que te va a decir, no lo hagas. Y va a hacer todo lo posible por no hacerlo. Así como en la batalla vas a tener un familiar que va a hacer todo lo posible para que no logre su objetivo, así. Creo que el Bhagavad Gita va en ese sentido. Y eso nos invita a reflexionar qué tan dispuestos estamos pues, para lograr nuestros objetivos. Y si no encuentras cómo hacerlo, Krishna te muestra estos tres caminos, el karma y el bhakti y el jnana yoga para llegar a poder trascender. Eso es como lo que a mí en síntesis me deja el Bhagavad Gita. Entonces, por eso es un mundo, nos va a llevar a un mundo espiritual, ético y con un propósito. Estas enseñanzas pues nos llevan a eso, a tener una comprensión y una práctica de yoga. Ahora, en la práctica medieval, atendiendo un poquito más adelante de historia, pues ya vamos a encontrar lo que conocemos como el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es, digamos que el yoga tradicional como actualmente lo conocemos. El Hatha Yoga surge en el contexto medieval de la India en el siglo XI, entonces cuando en Europa estaban los castillos, los reyes, las cruzadas, bueno, en la India se estaba desarrollando esta tradición esotérica y práctica en un contexto amplio de prácticas tántricas y budistas. Hay una mezcla interesante de estas filosofías. Los maestros del Hatha Yoga, como Machadentrana y Goranata, son figuras legendarias que se consideran los fundadores de esta tradición. Hatha se compone de Ha y de Sol y Ta de Luna. Simboliza la unión de estas energías opuestas. Entonces, vamos a tener unos textos claves para entender el Hatha Yoga. El Hatha Yoga de Pradipika, escrito por Swamatarama en el siglo XV, y es uno de los textos más influyentes. El contenido de este texto, pues así a grosso modo, nos va a hablar de asanas, de las posturas, el pranayama, que es el control de la respiración, los shakarmas, las prácticas de purificación, los mudras, que son los gestos con las manos, que vamos a hablar un poquito más adelante, y las bandas, que son los bloqueos energéticos. Ahora, aquí a mis amigos que están escuchando el audio, pues estamos viendo una imagen ahí del Pradipika, en donde nos van a mostrar ciertas posturas, prácticas de purificación, en donde dan ahí algunos vistazos de algunas posturas. Ahora también otro libro es el Geranda Samhita, en donde pues habla igual, más o menos por lo mismo. Va a hablar de los Shatkarmas, de las técnicas de purificación, también pues de las asanas, los mudras, pratyahara, pranayama, las dhyanas y el samadhi. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos de las técnicas del Hatha Yoga, el yoga tradicional? Bueno, y aquí puedes poner un check.
por si estás haciendo Hatha Yoga, pues sabes que el objetivo principal es preparar el cuerpo y la mente para una meditación profunda y una realización espiritual. Es decir, el cuerpo es un instrumento para alcanzar esa meditación. Y a través de estas prácticas físicas y control de energía, vas a equilibrar tus energías internas, purificar tu cuerpo y calmar tu mente. Eso es lo más importante. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el Hatha Yoga te dice, bueno, eso es a través de las asanas, posturas físicas diseñadas para fortalecer, flexibilizar el cuerpo y obviamente crear estabilidad para la meditación. Entonces volvemos a lo mismo, las asanas son un instrumento para la meditación. Y también para nuestros amigos que están escuchando el audio, estamos viendo dos ejemplos de posturas o de asanas que estamos viendo hasta la fecha, una postura de flor de loto o la postura del árbol, Virkasana, en donde están aquí algunos testimonios de estas pequeñas esculturas en la India. También el pranayama, que es el control de la respiración, que es regular el prana, la energía vital. Entendían que el oxígeno o este aire, la respiración, nos daba la energía vital y calmar la mente. Tenemos aquí también dos imágenes en donde vemos una muy moderna y la otra medieval, donde vemos igual un tapete incluso aquí como un tigre, ajá, en que vemos a alguien que está practicando una técnica pranayama, eh, en donde, pues, en el texto antiguo, pues vemos cómo se está desprendiendo del mundo terrenal. Que aquí podemos tener varias interpretaciones, sin meternos a ámbitos esotéricos, pues yo aquí lo podría entender que vas desprendiendo tu cuerpo del medio físico. Por eso sientes que levitas, ¿no? Te concentras tanto en esa meditación o en ese ejercicio de pranayama que puedes alcanzar eso, ¿no? Bueno, también los rakarmas, que son estas prácticas de purificación para limpiar el cuerpo físico y energético. Está el neti, que te ayuda a liberar estas fosas nasales, que se haga con agua salina, que a veces para los bebés lo llegan a practicar y que te invito a practicarlo cada vez que estés mormado o que para el Hatha Yoga es que lo practiques constantemente, incluso antes de hacer un ejercicio de pranayama, se te pide que hagas este tipo de ejercicios. El Dawiti, que es una limpieza por una sábana del tracto digestivo, que también es una purificación intensa. El Nawili, que es tal cual mover el tracto digestivo, estos movimientos que también se han viralizado en redes sociales, donde se ve el movimiento del vientre, que te ayuda a hacer un masaje al intestino y también, obviamente, ese movimiento te ayuda a tener una mejor digestión y una purificación. El Basti, que es una limpieza también rectal, por eso te decía que es tal cual, una purificación extrema o hasta que llega a la médula. También el Kapalabhati, que es otra técnica de purificación, una respiración de fuego que te va a activar tal cual el pecho, abdomen y obviamente la nariz, en donde vas a hacer este tipo de purificación. Y el Trataka, que es básicamente una limpieza ocular, que es ver fijamente un objeto, en este caso una vela, hasta el punto en que empieces a hacer un pequeño lavado ocular. Bueno, esas son algunas de las técnicas de purificación. Y de los mudras o bandas, pues los mudras son estos pequeños gestos que hemos visto en algunas esculturas que te ayudan a tener o conectar con la energía que hay en tu cuerpo. Los hemos visto en algunos budas, también en algunas pinturas que pues ayudan o estimulan a tener la potencialidad, estos bloqueos energéticos, ¿no? Y las bandas son estos centros energéticos que puedes ir activando con la respiración. En la banda, donde se encuentra en el perineo, en el abdomen y en la garganta. Entonces, si estás haciendo también Hatha Yoga, pues esto te lo van a explicar más a detalle los maestros que llevan tu clase.
Las dhyanas son la meditación, una meditación profunda que puedes alcanzar el samadhi, la absorción espiritual, que decíamos que es el punto máximo de esta práctica. Y bueno, también dentro de la filosofía del Tantra Yoga, estas prácticas también tántricas, que nos habla de esta energía divina de Shakti, la conciencia suprema de Shiva, estos dos, esta unión, pues nos van a hablar de esas fuerzas tántricas. Ahora, algunos se han desvirtuado porque Shakti es mujer, Shiva como hombre, pues esta unión a veces llegaba a verlo como una práctica de relaciones sexuales, que también ese punto. Pero prácticas tántricas como tal, si lo vemos ya más a detalle, pues son obviamente visualizaciones, mantras, mudras, meditación, y que estas prácticas se consideran un poco esotéricas o de canales energéticos, entendiéndolo así, y que se van transmitiendo de maestro a discípulo. Por ejemplo, los mantras son sonidos sagrados donde se utilizan pues para enfocar la mente y activar la energía espiritual. Recuerden que estamos hablando de la Edad Media, donde se habla mucho de energías, de magia, de canales energéticos y demás. Entonces, estamos hablando de la Edad Media. Y estos mantras, pues es una meditación a través de cantos que también se pueden alcanzar. Y los yantras son estos diagramas que estás viendo en la presentación, que son estos diagramas simbólicos que representan al universo y se usan para la meditación y rituales. Esto es bastante interesante que los llantos podríamos tener también un episodio aparte, porque estas formas geométricas se han visto a nivel microscópico, a nivel igual físico, con algunas vibraciones de sonido, y también en el universo se han visto estas formas actualmente con telescopios que existen estas formas, y es bastante interesante cómo es que la Edad Media ya tenían conocimiento de cada una de estas formas geométricas. Entonces, cosas que pensar, ¿no? Y también, pues, quería contarte un poquito de las técnicas esotéricas y las prácticas corporales que hay en el Hatha Yoga, que se van a ir incorporando. El Kundalini, por ejemplo, que es esta energía que se potencializa en la columna vertebral y que se puede despertar a través de las prácticas del Hatha y del Tantra Yoga. Los chakras también, que son prácticas esotéricas, que son centros de energía, que se activan y equilibran a través de las asanas, del pranayama, de los mudras y meditación. Entonces, todo esto se va como conectando. Y bueno, a partir de ahí, ya casi para terminar, pues vamos a tener el renacimiento del yoga en la época moderna. Y en esto vamos a tener dos exponentes, Swami Vivekananda, donde él va a popularizar el yoga en Occidente, para ser más preciso, a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde pues va a empezar a llevar el yoga hacia Estados Unidos, hacia Europa también, y va a tener bastante interés masivo por estas enseñanzas espirituales de la India, que ya tenían años y siglos estando en la India, que posteriormente se fue popularizando en el mundo occidental. Y su libro más importante, pues, es el Raja Yoga, que se convirtió en una referencia para hablar de las enseñanzas de los Yoga Sutras y cómo el yoga, promoviéndolo como una ciencia espiritual y accesible para todos. También es un libro que, si te interesa el yoga como tal, como filosofía, puedes acercarte a este libro importantísimo del yoga. Vivekananda presentó al yoga no solamente como una disciplina física, sino también como un camino espiritual a la autorrealización. Entonces, él mencionaba que cada uno es responsable de lo que sucede y tiene el poder de decidir lo que quiere ser. Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que seas mañana será consecuencia de tus actos el día de hoy. Y eso a veces en las clases es lo que queremos transmitir, por lo menos aquí en Anamaya, que es que tú eres el resultado de esas decisiones. Si quieres empezar a cambiar, pues sé consciente de cómo eres actualmente. Por eso quería compartirles esta frase. Ahora, pues ¿dónde vienen las asanas? Leo, bueno, pues viene prácticamente este señor, que es la Acharya, que es el que va a revitalizar las prácticas de las asanas. Les voy a poner un pequeño video de las prácticas de Siri Tirumalai, del que te hablaba.
en donde vamos a ver un poquito de sus prácticas. Entonces puedes verlo en YouTube, donde vamos a ver ahí eh, prácticas de cabeza, o sea, está toda su práctica ahí en un video para que vean pues cómo era en un principio, cómo se ha repetido ciertas posturas hasta la fecha. El video que te presento es de 1938, me parece, sí, 38, y van a ver ahí algunas variantes, algunas muy, con una concentración absoluta, ya un manejo del cuerpo bastante interesante. Entonces, él va a empezar a colocar una escuela en la India y luego en Europa, la va a ir llevando, y se le considera como el padre del yoga moderno. Va a sistematizar las prácticas de las asanas y los pranayamas, va a enseñar posturas, la respiración como fundamental para esta salud física y mental. Y él decía que cada individuo necesita un enfoque personalizado en su práctica de yoga. Entonces aquí va a empezar a armar ya todas las posturas que muchas de ellas actualmente las conocemos por parte de esta sistematización que va a hacer este personaje. Te muestro aquí algunas fotografías que hay de él en redes. Eh, Está Pando Konasana, también algunas torsiones, Naudisuli. Entonces aparecen ahí ciertas prácticas de cabeza, por ejemplo, invertidas, que son bastante interesantes. Y bueno, digamos que linajes modernos que provienen tal cual del Hatha Yoga son tres que yo te podría ahí medio comentar. Pues es el Ashtanga Yoga, que habla un poquito de esta práctica ortodoxa, ya como tal, es una práctica eh, de una meditación en movimiento, que son dos series de posturas de asanas que se dictan en sánscrito y que no cambian. Siempre son esas mismas series. Hay una serie uno y serie 2 en donde llevan obviamente a estar practicando continuamente porque son posturas que van retando cada vez más al cuerpo, que es una práctica muy buena. Se les recomienda pues, a aquellas personas que ya se van involucrando poco a poco en el yoga, pues puedes irlas eh, pues, incorporando a tu práctica. Son posturas que van llevando ciertas respiraciones lentas, ¿no? Que van retando al practicante en ciertas posturas de flexión del cuerpo. Y digamos que es un yoga más ortodoxo, el más completo, porque necesita llevar esa práctica al punto, ¿no? Bueno, también otra práctica que nace acá es el Iyengar Yoga, que aquí es una práctica mucho más fluida, porque estoy presentando un video de 1950, donde no hay como en el Hatha Yoga un control de la respiración o en el Ashtanga, es una práctica mucho más rápida, ¿no? Y va llevando y va retando al practicante a llevar un movimiento mucho más rápido de las posturas. Entonces, este es también un video de 1950. Lo puedes buscar en internet. Si te gusta más como saber qué es el Iyengar Yoga, lo puedes visualizar. Y también otra práctica que podremos tener es el Bikram Yoga, que es en una sala a 40 grados, en donde pues, se ven a los practicantes ahí básicamente viéndolo con esta práctica de estar sudando constantemente en condiciones calurosas, que eso obviamente te lleva a una concentración absoluta de tu cuerpo, ¿no? Y hay algunos testimonios que te presentan de cómo se preparan para este tipo de ejercicios, pentatletas, por ejemplo, y que pues también es recomendable porque también lleva una meditación como tal. Entonces, bueno. Y bueno, para terminar, pues te quería compartir una frase de Patanjali. El yoga es la restricción de las modificaciones de la mente. Entonces, el observador se establece en su verdadera naturaleza. Necesitas observarte a ti mismo, necesitas enfocarte, estudiarte a ti mismo. Lo que busca el yoga es eso, que
tengas un interés contigo mismo para poder sobresalir con tu versión mucho más revitalizada. Y lo que queríamos compartirte aquí es que el yoga no solamente son las posturas que vemos en redes, sino es parte de toda una filosofía. Y que tu práctica de yoga, necesariamente hablando, pues tendría que tener meditación, respiración y las asanas. Si no tienen esas tres, pues no estás haciendo yoga, no te están vendiendo yoga como tal, es una práctica física. Entonces, que se entiende, si ese es tu propósito, está bien, de hacer ejercicio, se entiende que esté bien, pero no hay que llamarle yoga como tal, porque pues no estás practicando tal cual, estrictamente hablando, pues la práctica. Y bueno, pues espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios en las redes sociales. Si te gustó el video, pues compártelo y espero que esto te sirva para tener más conciencia de lo que estás haciendo en una práctica de yoga, que llevas o estás practicando una tradición que lleva milenios en la raza humana y que lo que busca es un bienestar a nivel corporal, espiritual y mental. Y espero que te haya gustado este episodio. La verdad es que fue un extracto de una charla que tuve aquí en el estudio sobre la historia del yoga. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, házmelo saber en los comentarios. Y si quieres que profundicemos en alguno de estos temas, házmelo saber también por los mismos medios. Y sin más, bueno, pues recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo y nos vemos en otro episodio.